AML Televisión presenta Personajes, historias que dejan huella. Bienvenidos amigos a este nuevo especial de Personajes. Hoy con otro invitado muy especial, como dice el programa. Él es Octavio Cardona León, candidato a la alcaldía del municipio de Manizales. Doctor Octavio Cardona, bienvenido a este programa de Personajes. Jorge Iván, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto estar aquí compartiendo con todos sus televidentes. Después de casi 2 años que lleva usted trasegando en este cuento de la política y de la alcaldía, ¿ya se siente cansado? ¿Cómo se siente para lo último, la recta final? No, la verdad es que una campaña, la alcaldía de Manizales, evidentemente es fatigante, pero creo que cuando uno disfruta lo que hace, creo que cuando uno realiza las actividades que le son connaturales en su vida, y creo que cuando uno toma la política como un ejercicio de servicio a los demás, esto no puede cansar ni fatigar, sino que simplemente debe entenderse como un asunto natural, y así lo estamos haciendo. Bueno, un hombre de la cabaña, usted es nacido en el sector de la cabaña, un sector muy popular en Manizales, que ha venido trasegando en diferentes espacios políticos y públicos además, caso que fue concejal, personero. ¿Por qué esa aspiración a la alcaldía? ¿Qué lo impulsó a aspirar a la alcaldía? Mi origen precisamente es uno de los asuntos que me lleva a proponer mi nombre para que todos los manizaleños me escojan como su alcalde. Ser un hombre del campo, ser un hombre con origen popular, me permite decirle a los manizaleños que conozco los problemas de la ciudad, que sé qué tenemos que hacer en el estrato 1, en el estrato 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6. Y lo digo de esa manera porque desde mi perspectiva, desde mi visión de ciudad, los últimos años de Manizales no han sido los más generosos desde la administración con los estratos más vulnerables de la población. Y justamente eso es lo que queremos, lo que estamos proponiendo nosotros. Un gobierno con más oportunidades para todos los manizaleños. Y cuando digo para todos, es para todos. Bueno, doctor, hablemos un poquito de su vida personal en el buen sentido de la palabra. Casado, 2 hijos, una niña y un varón. ¿Qué tiempo le dedica usted a su familia? Mis hijos, por fortuna, entienden un poco la vida que llevo y nos reunimos cada vez que podemos, especialmente los fines de semana. Están conmigo, me acompañan, me ayudan. Yo diría que son en gran medida soporte fundamental de la campaña que estamos desarrollando. Y con todo y eso, cuando no tenemos la oportunidad de encontrarnos, pues nos hablamos permanentemente por teléfono, por el chat, pero no perdemos contacto nunca. Hoy ya hablé con mis hijos varias veces a esta hora del programa. Haciendo por los diferentes sectores del municipio y por supuesto las veredas también. Gracias a Dios. Y lo más importante, se sienten empoderados, se sienten parte de la campaña, ayudan, trabajan, hacen el trabajo que cualquiera hace. Ellos ayudan a que la gente se ubique, nos ayudan con los equipos, me dan ideas, me corrigen porque también me corrigen. Y eso está bien, los muchachos saben más que uno en muchas cosas y por fortuna mis hijos son mis grandes amigos. Entremos en materia. La campaña, pues como lo decía al inicio de este espacio, ya está casi que en la recta final, es el tiempo más duro. Dentro de sus propuestas hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, acabo de ver aquí que hay pre-IFES gratis para los colegios públicos 1, 2 y 3. Hablemos de eso. ¿Qué programa tiene usted o propuesta tiene para la educación? Bueno, la campaña está en la parte media, con tendencia ya a buscar la recta final. En materia educativa nosotros proponemos pre-ICFES público, gratuito, para los estratos 1, 2 y 3 de la población manizaleña, buscando un equilibrio entre estos estratos y los otros al momento de la presentación de las pruebas del ICFES. Pues en Manizales solo el 28% de los muchachos que salen de colegios públicos ingresan a la universidad y un 72% no lo logra, y no lo logra entre otras razones porque cuando presentan las pruebas de estado, desafortunadamente los resultados no son los mejores. Pero cuando uno revisa ese 28% de los colegios públicos que envían estudiantes a la universidad, ¿en qué estratificación se ubican? Uno se encuentra que en definitiva son los mejores
en materia de estrato dentro de la educación pública. Es decir, los estratos 1 y 2 están mandando muy poca gente a la universidad y ello obedece en gran medida, como lo dije al principio, a la falta de posibilidades en la competencia que significa la presentación de las pruebas de estado. Por eso hemos propuesto y estamos dispuestos a hacerlo, y lo haremos de hecho, que en Manizales haya una preparación equilibrada para todos los estratos, de tal suerte que las pruebas de estado no tengan alumnos con ventaja sobre otros que no tienen ninguna posibilidad. Bueno, doctor, hablando de educación casualmente, la ocupación del tiempo libre, del espacio, muchas jóvenes, y lo digo pues porque digamos que lo veo a diario en el trajinar periodístico y en las calles de Manizales, que hay muchachos que de pronto no les gusta estudiar y están desaprovechando esa oportunidad que les está brindando el Estado para eso. ¿Qué podemos hacer por esta gente, por estos muchachos que en vez de ocupar su tiempo en buenas cosas, están haciendo cosas malas? Esos muchachos en muchos lugares no tienen la culpa de la ocupación inadecuada del tiempo. Digo que no tienen la culpa porque a veces no tienen familias que los controlen, que los guíen, que los aconsejen, y casi siempre hay una ausencia de Estado. Uno de los graves problemas de los estratos más vulnerables de la población es que los espacios de ocupación de tiempo libre para los niños y las niñas no existen, y casi que el único lugar de encuentro, el punto común, es el poste de la esquina. Tener los jóvenes en los postes de las esquinas haciendo tertulia y eventualmente ingresando en el conocimiento de actividades no muy santas es una perversidad para el sistema, para la seguridad, para la familia, para el joven. Por eso nosotros proponemos que las comunas tienen que tener espacios de ocupación de tiempo libre, como las casas del deporte, por ejemplo, como gimnasios en los parques, canchas sintéticas, más bibliotecas, telecentros todo el tiempo. Fatal resulta que cuando los jóvenes salen a vacaciones, el telecentro es el primero que cierra. Y ello lo digo porque entonces, si los telecentros están cerrados en época vacacional, ¿dónde ocupan el tiempo libre de los muchachos? Y precisamente para eso son los telecentros, para que ellos tengan un espacio donde ocupar su tiempo libre de manera adecuada y de manera respetuosa, educada y sobre todo de una manera que no les haga daño ni a ellos, ni a sus familias, ni a la sociedad. Las casas de la cultura tampoco pueden salir a vacaciones con los colegios. Es una fatalidad que las casas de la cultura cierren en noviembre y hablan en febrero. Y lo digo porque entonces, ¿dónde ocupan su tiempo libre los niños, las niñas y en ocasiones los adultos? En las comunas. En otras palabras, la ciudad tiene que garantizarle a nuestros niños y a nuestras niñas y a la población en general que tengamos espacios para ocupación de tiempo libre, pero espacios que correspondan con la realidad de la ciudad y donde las personas no tengan que interactuar con delincuentes, con consumidores, con personas al margen de la ley. Por el contrario, que estén aislados de estos ejemplos, que estén aislados de estos casos, para que las personas puedan tener un desarrollo adecuado con su edad y con su personalidad. Veo que su campaña pues está basada mucho en lo social y la competitividad. Y en cuanto a lo social, y tratando el tema que acabamos de tratar, es importante destacar de que la descomposición familiar juega un papel muy importante en este problema que se está generando, no solamente en Manizales, en muchas partes del país. Evidentemente, uno de los grandes problemas que tiene la ciudad es que hay disfuncionalidad familiar muy marcada en algunos sectores de la población. Y cuando las disfuncionalidades familiares hacen parte del paisaje común de la ciudad, ello nos lleva a pensar que debemos corregir el rumbo, que debemos tomar decisiones y, por sobre todo, que debemos intervenir en el problema. No me cabe duda que en nuestra alcaldía daremos un soporte fundamental, un soporte permanente, continuo y, sobre todo, importante a la unidad familiar, porque estoy convencido de la importancia que tiene para la ciudad de Manizales que las familias estén fortalecidas, por el bien de las familias, por el bien de los hijos, por el bien de la sociedad sobre todo, y porque es apenas elemental que cuando un hombre y una mujer deciden conformar una familia, es para hacerlo de una manera tal que no solo los haga felices, sino que ante la sociedad representen un ejemplo de familia. Bueno, materia de seguridad, alcalde. Digo alcalde porque yo creo que es uno de los más opcionados y pues muchas veces dice que uno se debe regir por las encuestas, pero bueno, en materia de seguridad, Manizales en este momento está pasando por un problema bastante delicado. A partir de las 7 u 8 de la noche, en la carrera 23, carrera 22, carrera 21, en el sector galerías no se ve una autoridad, no se ve un policía. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en Manizales pasan varios fenómenos, Jorge. Uno de los fenómenos es que desafortunadamente el pie de fuerza es insuficiente en esta ciudad. La creación de la Policía Metropolitana
no nos entregó todos los efectivos policiales que nosotros hubiéramos querido o que la ciudad necesitara. Hoy, uno de los grandes problemas de la ciudad es que al no tener un pie de fuerza suficiente, debemos revisar la continuidad del acuerdo o convenio que se tiene para que el control del tráfico se haga por parte de la policía. Pues en mi sentir, ese es un asunto que se debe analizar cuidadosamente para saber si puede permanecer o si por el contrario esos policías nos pueden acompañar en la vigilancia de los ciudadanos y mirar el control del tráfico vehicular por vía de guardas de tránsito, guardas civiles. En segundo lugar, creo hoy como nunca que se tiene que poner en práctica y en marcha un ambicioso modelo de seguridad inteligente para la ciudad, que en su momento hablaba de la posibilidad de instalar 394 cámaras de seguridad para que se interlazara toda la ciudad de manera inteligente y pudiéramos tener un control en tiempo real, no solo de la ciudad, no solo de los delitos, sino también para que pudiéramos prevenir y evitar la comisión de conductas y tener una cosa que en el derecho penal llamamos la plena prueba, porque ahí quedan grabados los que han cometido la fechoría. Y nosotros vamos a trabajar muy duro, muy convencidos en la seguridad inteligente, con la masificación de cámaras de seguridad y la colocación de cámaras con detección de rostros o cámaras con reconocimiento facial. Ello es hoy, sin lugar a dudas, la gran medida tecnológica en el país para efectos de contrarrestar la delincuencia. Y hay un último asunto que va de la mano con la educación: permanencia de los niños y las niñas en los colegios de estrato 1, al interior de los colegios, en las jornadas escolares extendidas, con un almuerzo de por medio por cuenta de la municipalidad y con la enseñanza de artes y oficios, o por lo menos para que los niños y las niñas en las tardes estén dedicados no solo a aprender academia, sino también en artes lúdicas, en música, en actividades deportivas, porque el colegio no puede ser un castigo, el colegio tiene que ser un lugar donde los niños se sientan cómodos, y nosotros vamos a trabajar muy duro para que estos niños permanezcan en los colegios. Gran parte del problema de la seguridad de Manizales es que en muchos lugares los niños a las 12:30 del día no tienen quien responda por ellos, quien los cuide, y llegan a su casa hasta el otro día. Y esos niños se nos vuelan para las esquinas a la 1 o 2 de la tarde a aprender lo que no tiene que aprender un niño a los 12 o 13 años de edad. O se dedican a actividades como el microtráfico dentro de las mismas instituciones educativas. No quise ser tan agresivo en mi respuesta, no quise ser, digamos, como tan contundente, pero la verdad es que de alguna manera eso es cierto. Bueno, a propósito de seguridad y de las cámaras de seguridad que usted acaba de hacer mención, doctor Octavio, no sé, creo que es en Soacha. Hay una aplicación que ya están bajando algunos usuarios de los teléfonos celulares, y eso permite, digamos, que en tiempo real puedan atender las autoridades cuando se está presentando algún atraco, alguna cosa, incluso por el mismo celular. ¿Se podría traer eso acá? Todo lo que tenga que ver con seguridad para los manizaleños, todo lo que garantice seguridad en Manizales y todo lo que proteja la vida, la honra y los bienes de nuestros conciudadanos será bienvenido a Manizales. Esa es nuestra apuesta y a eso queremos llegar, a que en Manizales el ciudadano se sienta protegido por su autoridad administrativa y policiva. Bueno, deporte, recreación. ¿Qué tenemos en deporte y recreación? En deporte tenemos que hacer un trabajo muy contundente en Manizales, porque desafortunadamente en los últimos años hemos perdido escenarios deportivos que eran fundamentales en ciertos lugares. La cancha de la Batea, por ejemplo, por fortuna, fue reemplazada por la cancha de Villa Carmen Sarrayanes, pero la del Campín nunca se reemplazó. La de arriba de Carrenales nunca se reemplazó, se privatizó pero no se reemplazó. La del Sena se privatizó pero no se reemplazó. La de Ragro se privatizó pero no se reemplazó. La de la Escuela de Trabajo La Linda se privatizó pero no se reemplazó. La del Bosque, la del Parque Adolfo Hoyos, en un estado de vetustez absoluto. La del Arenillo, ni se diga. Es decir, Manizales hoy necesita con urgencia que tengamos nuevos escenarios deportivos para la práctica de actividades plurales y que empecemos a incidir de manera favorable en los barrios y en las comunas con canchas sintéticas. Yo le apuesto, soy un enamorado de las canchas sintéticas, porque las canchas sintéticas tienen a los muchachos detrás de un balón, no detrás de un bazuco. El ejercicio de la cancha sintética, resulta de que aquí en Manizales, en el terminal de transporte, colocaron unas canchas sintéticas, y ahí yo veo que eso cada 8 días permanece lleno de gente, y la verdad es que ya no cobran la prestada de la cancha, sino que simplemente cobran el ingreso. ¿Se podría hacer eso o no se va a cobrar? La idea es la instalación de canchas sintéticas en los barrios, pero no para cobrar ni el ingreso ni la práctica de la actividad deportiva, porque entonces lo que es público se vuelve privado. No, nuestra apuesta, nuestra decisión y nuestra garantía
es que en Manizales tendremos escenarios deportivos para los ciudadanos, no para los empresarios, porque la idea no es hacer de esos escenarios un negocio, sino un servicio en favor de nuestros ciudadanos manizaleños y obvio de nuestros vecinos de Villa María que también pueden servirse de estos escenarios. Bueno, entremos en materia de cultura. Estamos por esta época, doctor Octavio, celebrando el Festival Iberoamericano de Teatro, Festival de Teatro, que en su tiempo fue un ícono y así como la Feria de Manizales hacía parte de las características específicas del turismo aquí en Manizales. ¿Qué podemos hacer en materia de cultura? En materia de cultura tenemos que entender varias cosas, que la cultura no es una sola expresión, sino que son múltiples, desde la danza, desde el teatro, desde la música, desde la poesía, desde la pintura. Por eso algunos han dado en llamarlas las bellas artes. En Cultura Manizales tiene que, primero, tomar una decisión con el Instituto de Cultura y Turismo para escindirlo, es decir, para que la actividad de la cultura se haga por un lado y la actividad del turismo se haga por el otro, porque hoy hay una confusión de roles que hace que se difumine la responsabilidad de lo uno en lo otro. Cuando uno pregunta por cultura dicen es que estamos haciendo turismo, y cuando pregunta por turismo dicen que estamos dedicados a la cultura. Pues habrá que tener dos subdirecciones, una para que haga cultura y una para que haga turismo. Lo segundo, se necesitan recursos, no podemos permitir, tolerar, facilitar ni estar de acuerdo con que la cultura siga siendo la cenicienta presupuestal del municipio de Manizales. En tercer lugar, tenemos que inyectarle a todas las expresiones culturales, no solo a una o no solo a otra, sino a todas, porque cada expresión cultural, cada actor de la cultura tiene sus propios intereses y tiene un mensaje para dar o para llevar. Por eso tenemos que asignarle mayores recursos y en tercer lugar, tenemos que entender que todo lo que ganemos en cultura, lo ganamos en educación, lo ganamos en seguridad. Es decir, que la cultura es un vehículo muy importante para ganar en diversas actividades que son conexas, paralelas o semejantes. Las casas de la cultura. Hasta ahora Manizales cuenta con la Casa de la Cultura del barrio San José. Hay que crearla en los diferentes barrios y estados del municipio. Casas de la cultura tenemos en casi todas las comunas de Manizales. El problema no es tener las casas de la cultura, sino cómo vienen funcionando. Yo soy un enamorado de la permanencia de las casas de la cultura. Yo estoy convencido de lo que significa para la ciudad que las casas de la cultura estén allí donde las tenemos hoy. ¿Qué es lo que me preocupa, Jorge? Me preocupa es que las casas de la cultura no están haciendo un proceso con permanencia y con integralidad. Y digo que no hay permanencia porque en noviembre se cierran para volverse a abrir en enero o febrero. Es decir, todos los procesos sufren en noviembre una suspensión para reiniciar actividades en febrero, lo que hace que no tengamos entonces actividades con permanencia. Y lo segundo, la contundencia que se busca en las casas de la cultura no se advierte, porque yo nunca he visto en Manizales, y lo digo con tranquilidad, de tal casa de la cultura se logra premio por esto, o por aquello, o por lo otro. Las casas de la cultura tienen que convertirse efectivamente en actores de la cultura, pero no simplemente en espacios de encuentro y de diálogo. De eso no se trata. Bueno, ciencia y tecnología, implementación de modelo teletrabajo dirigido a la población con discapacidad. Háblenos de eso. Fundamental que la población en situación de discapacidad en la ciudad de Manizales no dependa única y exclusivamente del cuidado de vehículos en la calle, en lo que se ha dado en llamar las zonas azules. Eso es fundamental. No pueden depender únicamente de las zonas azules. El teletrabajo es una de las herramientas modernas de la comunicación que le permiten o le permitirían a una persona en situación de discapacidad prestar sus servicios, especialmente en aquellas actividades que no demandan actividad física ninguna, sino intelectual. Y por eso nuestra apuesta tiene que ser hacer acuerdos, convenios con las organizaciones o con las comunidades que agrupan a los discapacitados para que a partir de esos acuerdos o convenios les ofertemos, les ofrezcamos y les brindemos posibilidades laborales amparados en los sistemas modernos de telecomunicaciones, las TICs en otra palabra. En estos días, casualmente hablando de las zonas azules, los discapacitados, digamos que estaban haciendo una protesta masiva que porque les ofrecieron una plata y ya no se la están dando. Hombre, a mí me da mucha tristeza en una ciudad donde una persona en situación de discapacidad se tiene que mojar, tiene que estar al sol todo el día, tiene que hacer un trabajo bien difícil en la calle a cambio de 93 pesos por hora de cuidado de vehículo. Luego les dijeron que les iban a cambiar el modelo y ya no era por 93 pesos hora, sino trabajando a 19.000 pesos hora de trabajo, pero les estaban dando solo 6 horas al día. Perdóname, me equivoqué, no son 18.000 pesos la hora, me equivoqué. Les pagaban el día
algo así como 18.000 pesos. Pero solo estaban trabajando 20 días, 22 días. Personas que trabajaban como trabaja cualquiera otra persona dentro de la formalidad por menos de un salario mínimo, casi que por las 2/3 partes. Eso no es justo, porque es que las personas con situación de discapacidad no tienen la condición de limosneros, por el contrario, necesitan un tratamiento preferencial, especial, un tratamiento que entienda y que comprenda cuáles son sus especiales condiciones y por qué esas personas no pueden ser maltratadas, especialmente en la asignación laboral. A propósito de eso, doctor Octavio, pues uno que tiene vehículo parquea en esta zona azul y en determinado momento se le pierde un espejo, bueno, qué sé yo, cualquier cosa del vehículo. Estos personas no pueden responder por nada de eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Debe ir acompañado con la autoridad? ¿Qué podemos hacer? ¿O crear más parqueaderos en donde sí respondan? Yo creo que lo que hay que hacer en Manizales en principio es proponer que quien haga parqueaderos en altura debe recibir un tratamiento tributario especial que le permita estar exonerado del impuesto predial durante un tiempo, y ello tendría un propósito final, y es que los vehículos que se aparcan en las calles ingresen a los edificios, y si es del caso se podrían hacer unos edificios en condición de edificios azules, es decir, que garanticen que se les da la exoneración tributaria mientras le den ocupación a las personas en situación de discapacidad, pero con una oferta laboral dentro de la formalidad. Ya, bueno. Entremos ya en la recta final de este pequeño especial de personajes. Doctor Octavio Cardona, ¿cómo ve usted, remontémonos al futuro, cómo ve usted Manizales en el 2019, siendo usted ya alcalde y ya para entrar? Yo quiero una ciudad donde la inversión social sea asunto fundamental de nuestra administración. Yo quiero una ciudad moderna pero con gente aliviada. Yo quiero una ciudad moderna pero con gente feliz. Yo quiero una ciudad moderna pero con gente educada. Me entristecen mucho las ciudades modernas con gente enferma, o las ciudades modernas con gente maleducada, o poco educada, o sin educación. Sobre esa base yo veo a Manizales en el 2019 con gente preparada, con gente ubicada laboralmente, con una ciudad donde la salud vuelva a ser actor fundamental del desarrollo humano, con una ciudad donde la educación sea más equilibrada, de los niños y las niñas de los estratos más deprimidos tengan más oportunidades. Yo veo, visualizo, advierto y sueño con una ciudad en el 2019 con más oportunidades para todos. Se nos quedan algunos temas en el tintero, como el área metropolitana. Hablemos un poquito del área metropolitana. Convencido como el que más de la importancia de articular procesos con los municipios conurbados y conexos. Y digo que convencido como el que más porque es innegable que Villa María es el socio más importante que tiene Manizales en todos los aspectos, desde el administrativo hasta el humano propiamente dicho. Pero tampoco podemos dejar de lado Chinchiná, y lo digo por el desarrollo que tendrá Manizales hacia la zona del Rosario, con lo cual la interactuación con el municipio de Chinchiná será notoria, y ni qué decir de Palestina, con el proyectado aeropuerto del Café, que le permitirá a los manizaleños llegar y salir por terrenos ubicados en el vecino municipio. Neira, un socio estratégico de Manizales en camino del norte de Caldas. Así que me parece que hablar de la zona metropolitana es hoy más que nunca una necesidad, entre otras cosas, una necesidad que se soporta de manera moderna en las posibilidades que brindan las regalías para los proyectos de interés común o de interés plural. Por eso me parece que tenemos que trabajar muy de la mano con los alcaldes de estos municipios, y que a partir del 25 de octubre tendremos que iniciar diálogos para que en el próximo cuatrienio la zona metropolitana de Manizales y los municipios de Villa María, Neira, Chinchiná y Palestina sea una realidad. Zona franca. La zona franca es bien importante, sobre todo por las bondades, las ventajas y las prerrogativas que ofrece a los inversionistas, pero desafortunadamente en Manizales desaprovechamos la oportunidad, porque aunque hoy tenemos una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos, no hubo voluntad política, ni hubo articulación de procesos entre las administraciones municipal y departamental, y con ello se abortó una idea que era fabulosa. Bueno, por último, doctor Octavio Cardona, tiene esas cámaras para que le digan a los manizaleños por qué deben votar por usted. Yo le digo a los manizaleños que deben votar por Octavio Cardona por una sola razón, porque es el hombre que conoce la ciudad como el que ninguno, como el que más. Los foros, los diálogos, las entrevistas, las charlas y los debates han indicado que hoy conocemos esta ciudad palmo a palmo. Pero además, Jorge, por una razón mucho más importante, porque creo que soy el candidato con el programa de gobierno más social que se haya presentado o radicado ante la registraduría
nacional del Estado civil, porque nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestra disposición y nuestro interés es hacer un gobierno para 396.000 manizaleños. Y ello es evidentemente lo que vienen pidiendo de tiempo atrás los habitantes de los estratos más deprimidos de la sociedad. Hoy, los manizaleños de los estratos 1, 2 y 3 consideran que los gobiernos no han sido generosos con ellos, y por eso nuestra propuesta es que nos den la oportunidad de llegar a la alcaldía para que Manizales tenga una ciudad con más oportunidades. AML Televisión presentó Personajes, historias que dejan huella.